Bueno, buenas tardes muchachos. La clase de hoy es de estadística. Y vamos a ver, vamos a recordar lo que es muestra, población, bueno, algunos conceptos básicos de la estadística. Vamos a recordarlos y les voy a dar algo extra. Entonces para ello les voy a compartir el material que tengo en una pantalla. ¿Todos están viendo? Sí, Listo, muchachos. sí, Entonces, profe. Sí, sí, profe, sí. listo, hoy vamos a hablar de población, muestra y variables. Entonces, vamos a definir lo que es una población, lo que es una muestra y qué es variable. Listo. Por ejemplo, si yo a usted le digo de qué color son sus ojos, ¿usted cómo me va a responder? Pues con un color. Sí, con un color. Ah, bueno. Variable. Con un color. Con Y si yo a usted le pregunto cuál es su edad, Con un número, profe. Con un número, profe. Número. bien. Con un número. Un Son número diferentes, específico. Con un número. Con un número. pero es muy diferente, ¿o qué? Pues más o menos, depende del tamaño. Más o menos. Por eso, si yo a Sí, usted le más o pregunto y me menos. responde con un color, y si le pregunto y me responde con un número, ¿son diferentes las dos preguntas? Sí, profe, sí, son diferentes. ¿Puedo Sí, más o menos. Sí puedo diferenciar. Bueno, Sí, puedo diferenciar entre cuándo responder de una forma y cuándo responder de otra. Sí puedo diferenciar bien. sí. Sí. Listo, muchachos. Entonces, eso se llaman variables y son de dos tipos. Una en cuanto a números y la otra en cuanto a cualidades. La de cualidades, ¿cómo se llama? Se llama Variable de tipo. cualitativa, Excelente, va la primera. Variable de tipo cualitativo. cuantitativa, Cualitativa. cuantitativa. Y la cuando respondo con números se llama variable de tipo cuantitativa. Hey niños, hay una interferencia. Hay alguien con el micrófono prendido y se escucha el retorno por allá atrás. Profe. Apaguen el micrófono. Solo los prenden cuando van a participar y lo apagan de una. Sigue, Camil, creo que es usted, Camil. Se le va a poner algo oscuro de la fuerza a este niño, sí señores. Celebro su cumpleaños número 5 de la clase de que más le gusta. Y Camil, apaguen los micrófonos. Alison, Profe, algunos dicen que no se escucha. pues claro, si hay dos interfiriendo. Necesito que apaguen los micrófonos. No los apagan, ya. Los voy a apagar yo. ¿Ahí me escuchan todos? O por lo menos que me respondan los que no me escuchaban. ¿Me escuchan? Escucha, profe. ¿No? Sí. Laura, porfa, Sí, apaga la cámara. sí se escuchan. Laura, apaga la cámara, porfa. Gracias. Sigo con lo que les venía explicando. Listo. Niños, entonces ya me dijeron dos tipos de variable. Una cualitativa que yo respondo una palabra, ¿sí? Y otra de tipo cuantitativa, ¿sí? Facilito. No hay pierde con esto. Listo. También podemos decir que ya definimos aquí lo que es variable, que hay de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. Pero vamos a definir lo que es muestra y población. ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo cuando estábamos en el colegio de cuando a ustedes les iban a sacar sangre? ¿Sí se acuerdan? Ah, sí. Yo sí. Que para saber si usted está bien de alguna enfermedad o tiene azúcar o cualquier cosa, a usted no le sacan toda su sangre. ¿Qué le sacan?
Una parte. Una parte. Una muestra. Una muestra. Es una muestra, es más, uno va allá que le saquen una muestra de sangre. Un examen de sangre es una muestra de sangre. Y con esa muestrica, con ese poquito de su sangre, saben si usted está o no está enfermo. O sea que podemos decir que la población en este ejemplo sería su sangre, toda su sangre. Pero para saber cómo se está comportando su cuerpo con respecto a toda su sangre, solo sacamos un poquito y ese poquito lo llamamos muestra. O sea que la muestra vendría siendo como una porción representativa de esa población. En este caso es la sangre que le sacan a ustedes en cualquier examen de laboratorio. No sacan toda su sangre, sino una pequeña parte para saber cómo están ustedes. O sea que sí nos sirve y sí podemos inferir algo dependiendo de la muestra. Ahora, pónganle cuidado, cuando su mamá hace la sopa, también les puse ese ejemplo, hace la sopa, ¿ella cómo hace para saber si está salado o simple? Prueba una pequeña parte. Ah, bueno, ella no se toma toda la sopa. Una gotica. Sí, una pequeña parte. Ahí está. Un poquito. O sea que la población en este caso sería la sopa, ¿cierto? Y la muestra sería el poquito que saca para saber si esa sopa está buena o está mala. ¿Ya me entendieron? Me hice entender lo que es muestra y lo que es población. Sí, profe, sí entendí. Sí, profe. Listo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la población profe. es como, Sí. la población es como una serie de objetos, cosas, animales, personas a las cuales yo les voy a realizar un estudio. Yo les estoy realizando un estudio. Y la muestra es una porción representativa de esa población. Las variables, ¿cuáles son? Variable de tipo cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es de cualidades, de gustos, de preferencias. También se divide en dos partes más esa cualitativa, en nominal y ordinal. Los que no me están escuchando, después ven el video, por favor. Cualitativa en nominal y ordinal. La nominal es la que no tiene un orden específico. Por ejemplo, si yo les digo color favorito, ustedes me responden blanco, azul, rojo, cualquiera de esos colores, pero yo no puedo decir, eso, verde, pero yo no puedo decir que el verde es más que el rojo, tampoco puedo decir que el blanco es más que el negro, no tienen como orden, por eso se llaman variables de tipo cualitativa pero nominal. Ahora sigue la ordinal, la misma palabra al principio de ella dice como de orden, ¿sí me entienden? Entonces esta variable de tipo cualitativa ordinal sí tiene un orden específico. Por ejemplo, cuando yo voy a un reinado de belleza y gana la reina, virreina, princesa, ahí hay un orden porque la reina es más que la princesa. O por ejemplo donde trabajamos, digamos que su papá es el gerente, tiene empleados y bueno, tiene una serie de empleados que tienen rangos diferentes, gerente, subgerente, el de contabilidad, pero ahí sí podemos decir que el gerente es más que el de contabilidad o más que el subgerente, ¿sí? Tienen un orden. Números. ¿Me entendieron ahí? ¿Me hice entender en ese pedazo? Sí, señor, profe. Sí, señor, profe. Listo, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, se puede. Ahora, vamos con las variables de tipo cuantitativa, que pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que nosotros vamos a seguir utilizando de ahora en adelante. Por ejemplo, yo le digo a usted cuál es su edad y usted me dice, yo tengo, mejor dicho, fácil, Carlos, ¿cuál es su edad? 10 años. Listo. 10 años. Carlos tiene 10 años. ¿Cuándo los cumplió, Carlos? El 17 de agosto. Listo, 17 del de año agosto. pasado. Listo, del año pasado. O sea que Carlos tiene 10 años. Si yo la tomo como una variable discreta, una variable de tipo cuantitativa pero discreta, yo diría Carlos tiene 10 años. Pero si la voy a tomar como una variable cuantitativa de tipo continua, yo diría Carlos no tiene 10 años, Carlos tiene más de 10 años. Tiene 10 años y unos meses más, o sea que me daría un número entero
y unos decimales. Cuando yo uso esos decimales, sería una variable de tipo cuantitativa, pero continua. En este caso nosotros vamos a estudiar, o la mayoría de las veces es puras variables de tipo cuantitativa, pero discretas, o sea, con el número cerradito, enterito, ¿sí? Eso en cuanto a las variables y en cuanto a algunas de los conceptos básicos de estadística que los tenemos, que es población, muestra, el dato, que es una variable que se asocia a eso que estamos estudiando, a esa población, a ese elementico, a ese, por ejemplo, si estudiamos las edades de ustedes, ese datico que ustedes me dan, eso es un dato. Que 10, listo, 10 es el dato que me proporcionó Carlos. Que Gerald tiene 11, listo, 11 es el de Gerald. Que Alison tiene 9, listo, ese es un dato, eso es dato. Y aquí están lo que les dije, variable cuantitativa y cualitativa. Vamos a ver un ejemplito. Pónganle cuidado. Si a cada uno de los integrantes de un curso se le pregunta la edad, el peso y el número de hermanos, el estudio se refiere a variables cuantitativas, ¿cierto? Les iba a hacer la pregunta, pero al final lo responde aquí. Se refiere a variables cuantitativas, pero si a cada uno se le pregunta por su color preferido o por su lugar de nacimiento, se trata de variables cualitativas. ¿Entendieron el pedacito ahí? Cuando yo pregunto por algo, Sí, señor. en el cual me van a responder un número, es variable Sí, de profe. tipo cuantitativa. Pero cuando me Ya lo responden... entendí, profe. ¿Quién? Mariajo. María José, sí. Listo. Por ejemplo, vea, ahí les dije, ¿cuál es su edad? Usted me responde con una palabra o con un número. Majo. Sí, profe. Majo, Sí, profe. ¿cuál es su edad? 13. Listo. ¿Con qué me respondió? Con un número. Excelente. Cuando usted me responde con un número, eso es una variable de tipo cuantitativa. Pero si yo le digo a usted, Majo, ¿cuál es su comida favorita? Es los espaguetis. Bien, me respondió con una palabra. Eso se llama variable de tipo cualitativa. ¿Ya entendió la diferencia entre las dos? Sí, profe. Excelente. Ejemplo 2. En un centro médico se realizó una encuesta para establecer la edad, el peso y el género de los pacientes atendidos en una semana. Los elementos de este estudio se presentan en esta tablita que está ahí a continuación. Listo. La muestra, pues los pacientes encuestados en esa semana. El individuo, pues cada uno de ellos, los que me respondieron, los que me dijeron las cosas. La variable, si yo pregunté edad, es de tipo Cuantitativa. Si yo pregunté el peso, es de tipo. Cuantitativa. Si les pregunté el género, ellos que me responderían. Cualitativa. Claro, porque me responden o masculino o femenino, ¿sí o no? Entonces ya es de tipo cualitativo. Y ahí está el ejemplo. Mire, me respondieron con número en las cuantitativa y con una palabra en la cualitativa. ¿Sí? Listo, niños. Eso en cuanto a variables. ¿Sí? Ahora, recolección de datos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para recoger unos datos? Para saber qué me responden o qué. Le pregunta a cada uno de los demás estudiantes. Si ustedes Preguntándole a los demás. excelente. Hace una encuesta. Muy bien, estamos haciendo una encuesta, estamos haciendo un cuestionario, estamos haciendo una investigación, ¿sí? Una entrevista. Entonces, hay muchas formas de recolectar esos datos y esas que ustedes me dieron son las más acertadas y las más utilizadas. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿cuáles son los niños? La forma sencilla de presentar los datos, listo. ¿Cuáles niños? Aquí hay una visualización de una tablita que yo puedo tomar en cuenta para fácil recolectar datos. Entonces yo hoy le pregunto a unos niños, ¿cuántos años tiene? 9. Y los otros me dijeron, yo tengo 12 y el otro dice 13.
¿Sí me entienden? Entonces yo coloco los que me respondieron menos de 11, hice rayitas y luego las cuento. 2, 4, 6, 8, 9. Los que me respondieron entre 12 y 13 son todas estas rayitas. Si las cuento me dan 13. Y los que me respondieron que son mayores de 13 años, contamos las rayitas y me dieron 7. Es una forma de recolectar los datos. Hey, ahora les pregunto, ¿esto qué variable es? ¿De tipo qué? Cuantitativa. Cuantitativa. Excelente. Es de tipo cuantitativa porque me responden un número. ¿Sí? Fácil. Acá hay un ejemplito. Al realizar una encuesta acerca del lugar de nacimiento de 34 estudiantes de un curso, se obtuvieron los siguientes resultados, los de esta tablita. Esto, ahora, díganme, ¿esto qué variable es? ¿De tipo qué? Cualitativa. Cualitativa. Muy bien, cualitativa. Me responden una palabra. Entonces, aquí me dijeron, tantos me respondieron que nacieron en Bogotá, otros en Cali, otros en Cartagena y otros en Medellín. ¿Sí? Cuento las rayitas y me da el número de personas. Esto de aquí... Profe, ¿me puede repetir? Es que se le está escuchando entrecortado. Muchachos, yo voy a seguir. El video lo voy a montar. Entonces ustedes lo ven cuando quieran, ¿sí? Es como para no parar, ¿sí? ¿Les parece? Ángel. Hola, profe. Ángel, ¿qué tal? Sí, profe. Tranquilo, que yo monto el video. Bueno, profe. Yo monto el video para Profe, que... pregunta. Profe, ¿el video lo va a montar por YouTube Sí, yo les mando o el link. cómo? No, yo les mando el link de YouTube. ¿Sí? Para que lo vean las Ah, veces que bueno, quieran profe. y entiendan más fácil. Listo, entonces ya Bueno, aprendimos. gracias. Ya aprendimos. Póngale cuidado. Ahora estoy preguntando esto. ¿Cuántas horas entrena usted diariamente? ¿Eso es variable de tipo qué? Cuantitativa. Cuantitativa. Muy bien, porque yo estoy respondiendo con un número, variable de tipo cuantitativa. Entonces, muy fácil para yo recolectar los datos. Llego y hago rayitas y a lo último cuento. Esta cosa de acá, este conteíto, tiene un nombre especial en unas tablas de frecuencias que nosotros vamos a realizar más adelante. Y esta cosa de acá se llama frecuencia absoluta. Esto. Pero todavía es como para ir familiarizándolos con esos conceptos. Que inconscientemente ustedes acá están sacando la frecuencia absoluta de unos datos, de unas respuestas. Después ya vamos a saber qué es eso. Pero aquí inconscientemente ya lo están haciendo. ¿Listo, muchachos? Eso era lo que les quería dar hoy. Entonces, ahí les dejo el PDF. Yo les mando al correo, no, al WhatsApp, les voy a mandar el PDF que trae toda la teoría, ejercicios de variables de tipo cuantitativa y cualitativa, fácil, para que me digan cuál es la muestra y cuál es la población, ¿sí? Y... Profe, no vamos a hacer el libro. Ay, sí. No, entonces necesito que por favor alguien me diga qué páginas. Donde están variables y donde está la recolección de datos. Sí, verdad que tenemos el taller. Profe, pero usted nos va a poner a hacer en el... Bueno, buenas tardes, muchachos. La clase de hoy es de estadística. Y vamos a ver, vamos a recordar lo que es muestra, población, bueno, algunos conceptos básicos de la estadística. Vamos a recordarlos y les voy a dar algo extra. Entonces, para ello les voy a compartir el material que tengo en una pantalla. ¿Todos están viendo? Sí. Listo, muchachos. Sí, profe. Sí, profe, sí. Listo, hoy vamos a hablar de población, muestra y variables. Entonces, vamos a definir lo que es una población, lo que es una muestra y qué es variable. Listo. Por ejemplo, si yo a usted le digo de qué color son sus ojos, ¿usted cómo me va a responder? Pues con un color. Sí, con un color. Ah, bueno. Variable. Con un color. Y si yo a usted le pregunto cuál es su edad. Los plátanos. Con un número, profe. Con un número, profe. Número. Bien. Con un número. Son diferentes. específico. Con un número.
Con un número, Pero es muy diferente, ¿o qué? pues más o menos, depende del tamaño. Más o menos. Por eso, si Sí, yo a usted le más o pregunto y me menos. responde con un color, si le pregunto y me responde con un número, ¿son diferentes las dos preguntas? Sí, profe, sí. ¿Puedo Sí, más o diferenciar? menos. Sí puedo diferenciar. Bueno, Sí, puedo diferenciar entre cuándo responder de una forma y cuándo responder de otra. Sí puedo diferenciar bien. Sí. Listo, muchachos. Entonces, eso se llaman variables y son de dos tipos. Una en cuanto a números y la otra en cuanto a cualidades. La de cualidades, ¿cómo se llama? se llama Variable de tipo cualitativa, excelente. Va la primera. Variable de tipo cualitativo. cuantitativa, Cualitativa. cuantitativa. Y la cuando respondo con números se llama variable de tipo cuantitativa. Hey, niños, hay una interferencia. Hay alguien con el micrófono prendido y se escucha el retorno por allá atrás. Apaguen el micrófono. Solo los prenden cuando van a participar y lo apagan de una. Sigue, Camil, creo que es usted, Camil. Se llegó a poner algo oscuro de la fuerza a este niño, sí, señores. Celebro su cumpleaños número 5 de la clase que más le gusta. Y Camil, apaguen los micrófonos. Alison, Profe, algunos dicen que no se escucha. pues claro, si hay dos interfiriendo. Necesito que apaguen los micrófonos. No, no los apagan, no. Los voy a apagar yo. ¿Ahí me escuchan todos? O por lo menos que me respondan los que no me escuchaban. ¿Me escuchan? Escucha, profe. ¿No? Sí, Laura, porfa, apaga la cámara. sí se escuchan. Laura, apaga la cámara, porfa. Gracias. Sigo con lo que les venía explicando. Listo. Niños, entonces ya me dijeron dos tipos de variable. Una cualitativa que yo respondo una palabra, ¿sí? Y otra de tipo cuantitativa, ¿sí? Facilito. No hay pierde con esto. Listo. También podemos decir que ya definimos aquí lo que es variable, que hay de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. Pero vamos a definir lo que es muestra y población. ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo cuando estábamos en el colegio de cuando a ustedes les iban a sacar sangre? ¿Sí se acuerdan? Ah, sí, yo sí. Que para saber si usted está bien de alguna enfermedad o tiene azúcar o cualquier cosa, a usted no le sacan toda su sangre. ¿Qué le sacan? Una parte. Una parte. Una muestra. Una muestra. Es una muestra, es más, uno va allá que le saquen una muestra de sangre. Un examen de sangre es una muestra de sangre. Y con esa muestrica, con ese poquito de su sangre, saben si usted está o no está enfermo. O sea que podemos decir que la población en este ejemplo sería su sangre, toda su sangre. Pero para saber cómo se está comportando su cuerpo con respecto a toda su sangre, solo sacamos un poquito y ese poquito lo llamamos muestra. O sea que la muestra vendría siendo como una porción representativa de esa población. En este caso es la sangre que le sacan a ustedes en cualquier examen de laboratorio. No sacan toda su sangre, sino una pequeña parte para saber cómo están ustedes. O sea que sí nos sirve y sí podemos inferir algo dependiendo de la muestra. Ahora, pónganle cuidado, cuando su mamá hace la sopa, también les puse ese ejemplo, hace la sopa, ¿ella cómo hace para saber si está salada o simple? Prueba una pequeña parte. Ah, bueno, ella no se toma toda la sopa. Una gotica. Sí, una pequeña parte. Ahí está. Un poquito. O sea que la población en este caso sería la sopa.
¿cierto? Y la muestra sería el poquito que saca para saber si esa sopa está buena o está mala. ¿Ya me entendieron? Me hice entender lo que es muestra y lo que es población. Sí, profe, sí entendí. Listo. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la Sí, población profe. es como, la población es como una serie de objetos, cosas, animales, personas a las cuales yo les voy a Espera. realizar un estudio. Yo les estoy realizando un estudio. Y la muestra es una porción representativa de esa población. Las variables, ¿cuáles son? Variable de tipo cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es de cualidades, de gustos, de preferencias. También se divide en dos partes más esa cualitativa, en nominal y ordinal. Los que no me están escuchando, después ven el video, por favor. Cualitativa en nominal y ordinal. La nominal es la que no tiene un orden específico. Por ejemplo, si yo les digo color favorito, ustedes me responden blanco, azul, rojo, cualquiera de esos colores, pero yo no puedo Verde. eso, verde, pero yo no puedo decir que el verde es más que el rojo, tampoco puedo decir que el blanco es más que el negro, no tienen como orden, por eso se llaman variables de tipo cualitativa pero nominal. Ahora sigue la ordinal. La misma palabra al principio de ella dice ordi, como de orden, ¿sí me entienden? Entonces esta variable de tipo cualitativa ordinal sí tiene un orden específico. Por ejemplo, cuando yo voy a un reinado de belleza y gana la reina, virreina, princesa, ahí hay un orden porque la reina es más que la princesa. O por ejemplo donde trabajamos, digamos que su papá es el gerente, tiene empleados y bueno, tiene una serie de empleados que tienen rangos diferentes, gerente, subgerente, el de contabilidad, pero ahí sí podemos decir que el gerente es más que el de contabilidad o más que el subgerente, ¿sí? Tienen un orden. números. ¿Me entendieron ahí? ¿Me hice entender en ese pedazo? Sí, señor, profe. Sí, señor, profe. Listo, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, También se puede. Ahora, vamos con las variables de tipo cuantitativa, que pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que nosotros vamos a seguir utilizando de ahora en adelante. Por ejemplo, yo le digo a usted cuál es su edad y usted me dice, yo tengo, mejor dicho, fácil, Carlos, ¿cuál es su edad? 10 años. Listo. 10 años. Carlos tiene 10 años. ¿Cuándo los cumplió, Carlos? El 17 de agosto Listo, 17 del de año agosto. pasado. Listo, del año pasado. O sea que Carlos tiene 10 años. Si yo la tomo como una variable discreta, una variable de tipo cuantitativa pero discreta, yo diría Carlos tiene 10 años. Pero si la voy a tomar como una variable cuantitativa de tipo continua, yo diría Carlos no tiene 10 años, Carlos tiene más de 10 años. Tiene 10 años y unos meses más, o sea que me daría un número entero y unos decimales. Cuando yo uso esos decimales, sería una variable de tipo cuantitativa, pero continua. En este caso nosotros vamos a estudiar, o la mayoría de las veces es puras variables de tipo cuantitativa, pero discretas, o sea con el número cerradito, enterito, ¿sí? Eso en cuanto a las variables. Y en cuanto a algunas de los conceptos básicos de estadística que los tenemos, que es población, muestra, el dato, que es una variable que se asocia a eso que estamos estudiando, a esa población, a ese elementico, a ese, por ejemplo, si estudiamos las edades de ustedes, ese datico que ustedes me dan, eso es un dato. Que 10, listo, 10 es el dato que me proporcionó Carlos. Que Gerald tiene 11, listo, 11 es el de Gerald. Que Alison tiene 9, listo, ese es un dato, eso es dato. Y aquí están lo que les dije, variable cuantitativa y cualitativa. Vamos a ver un ejemplito. Pónganle cuidado. Si a cada uno de los integrantes de un curso se le pregunta la edad, el peso y el número de hermanos, el estudio se refiere a variables cuantitativas, ¿cierto?
les iba a hacer la pregunta, pero al final lo responde aquí. Se refiere a variables cuantitativas, pero si a cada uno se le pregunta por su color preferido o por su lugar de nacimiento, se trata de variables cualitativas. ¿Entendieron el pedacito ahí? Cuando yo pregunto por algo Sí, señor. en el cual me van a responder un número, es variable Sí, de profe. tipo cuantitativa. Pero cuando me Ya lo responden... entendí, profe. ¿Quién? Mariajo. María José, sí. Listo. Por ejemplo, vea, ahí les dije, ¿cuál es su edad? Usted me responde con una palabra o con un número. Majo, Sí, profe. Majo, Sí, profe. ¿cuál es su edad? 13. Listo. ¿Con qué me respondió? Con un número. Excelente. Cuando usted me responde con un número, eso es una variable de tipo cuantitativa. Pero si yo le digo a usted, Majo, ¿cuál es su comida favorita? Es los espaguetis. Bien, me respondió con una palabra. Eso se llama variable tipo cualitativa. ¿Ya entendió la diferencia entre las dos? Sí, profe. Excelente. Ejemplo 2. En un centro médico se realizó una encuesta para establecer la edad, el peso y el género de los pacientes atendidos en una semana. Los elementos de este estudio se presentan en esta tablita que está ahí a continuación. Listo. La muestra, pues los pacientes encuestados en esa semana. El individuo, pues cada uno de ellos, los que me respondieron, los que me dijeron las cosas. La variable, si yo pregunté edad, es de tipo cuantitativa. Si yo pregunté el peso, es de tipo Cuantitativa. Cuantitativa. Si les pregunté el género, ellos que me responderían. Cualitativa. Claro, porque me responden o masculino o femenino, ¿sí o no? Entonces ya es de tipo cualitativo. Y ahí está el ejemplo. Mire, me respondieron con número en las cuantitativa y con una palabra en la cualitativa. ¿Sí? Listo, niños. Eso en cuanto a variables. ¿Sí? Ahora, recolección de datos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para recoger unos datos? Para saber qué me responden o qué. Le pregunta a cada uno de los demás Si estudiantes. ustedes Preguntándole a los demás. excelente. Hace una encuesta. Muy bien, estamos haciendo una encuesta, estamos haciendo un cuestionario, estamos haciendo una investigación, ¿sí? Una entrevista. Entonces, hay muchas formas de recolectar esos datos y esas que ustedes me dieron son las más acertadas y las más utilizadas. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿cuáles son los niños? La forma sencilla de presentar los datos, listo. ¿Cuáles niños? Aquí hay una visualización de una tablita que yo puedo tomar en cuenta para fácil recolectar datos. Entonces yo hoy le pregunto a unos niños, ¿cuántos años tiene? 9. Y los otros me dijeron, yo tengo 12 y el otro dice 13. ¿Sí me entienden? Entonces yo coloco los que me respondieron menos de 11, hice rayitas y luego las cuento. 2, 4, 6, 8, 9. Los que me respondieron entre 12 y 13 son todas estas rayitas. Si las cuento me dan 13. Y los que me respondieron que son mayores de 13 años, contamos las rayitas y me dieron 7. Es una forma de recolectar los datos. Ahora les pregunto, ¿esto qué variable es? ¿De tipo qué? Cuantitativa. Excelente. Es de tipo cuantitativa porque me responden un número. ¿Sí? Fácil. Acá hay un ejemplito. Al realizar una encuesta acerca del lugar de nacimiento de 34 estudiantes de un curso, se obtuvieron los siguientes resultados, los de esta tablita. Ahora, díganme, ¿esto qué variable es? ¿De tipo qué? Cualitativa. Muy bien, cualitativa. Porque me responden una palabra. Entonces, aquí me dijeron, tantos me respondieron que nacieron en Bogotá, otros en Cali, otros en Cartagena y otros en Medellín. ¿Sí? Cuento las rayitas y me da el número de personas. Esto de aquí... Profe, ¿me puede repetir? Es que se le está escuchando entrecortado. Muchachos, yo voy a seguir. El video lo voy a montar. Entonces ustedes lo ven cuando quieran, ¿sí? Es como para no parar, ¿sí? ¿Les parece?
Ángel, Bueno, profe. Ángel, ¿qué tal? Sí, profe. Tranquilo, que yo monto el video. Bueno, profe. Yo monto el video para Profe, que... pregunta. Profe, ¿el video lo va a montar por YouTube Sí, yo les mando o el link. cómo? No, yo les mando el link de YouTube. ¿Sí? Para que lo vean las Ah, veces que bueno, quieran y profe. entiendan más fácil. Listo, entonces ya Bueno, aprendimos. gracias. Ya aprendimos. Póngale cuidado. Ahora estoy preguntando esto. ¿Cuántas horas entrena usted diariamente? ¿Eso es variable de tipo qué? Cuantitativa. Eso, muy bien, porque yo estoy respondiendo con un número, variable de tipo cuantitativa. Entonces, muy fácil para yo recolectar los datos. Llego y hago rayitas y a lo último cuento. Esta cosa de acá, este conteíto, tiene un nombre especial en unas tablas de frecuencias que nosotros vamos a realizar más adelante. Y esta cosa de acá se llama frecuencia absoluta. Esto. Pero todavía es como para ir familiarizándolos con esos conceptos. Que inconscientemente ustedes acá están sacando la frecuencia absoluta de unos datos, de unas respuestas. Después ya vamos a saber qué es eso. Pero aquí inconscientemente ya lo están haciendo. ¿Listo, muchachos? Eso era lo que les quería dar hoy. Entonces, ahí les dejo el PDF. Yo les mando al correo, al WhatsApp, les voy a mandar el PDF que trae toda la teoría, ejercicios de variables de tipo cuantitativa y cualitativa, fácil, para que me digan cuál es la muestra y cuál es la población, ¿sí? Y... Profe, no vamos a hacer el libro. ¡Ay, sí! No, entonces necesito que por favor alguien me diga qué páginas. Donde están variables y donde está la recolección de datos. Sí, verdad que tenemos el taller. Profe, pero usted nos va a poner a hacer en el